Buenos días a compañeras y compañeros integrantes del grupo de comunicadores que nos honran con su presencia. Ya llegaron las les queremos informar que la razón por la cual hemos convocado a esta rueda de prensa es porque nuestros dirigentes de las organizaciones campesinas, tanto de la Confederación de la CNC como de la Confederación de Propietarios Rurales, como el Consejo Empresarial Agropecuario y el resto de las organizaciones, tanto ganaderas como forestales y pesqueras, nos han pedido a los diputados del Partido Revolucionario Institucional que pudiéramos presentar un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del secretario de Hacienda y del secretario de Agricultura y de el personal que tiene bajo su responsabilidad la atención al campo de nuestro país. Y la razón fundamental por la cual han acudido a la diputación de nuestro partido es porque no solamente estamos viviendo una etapa de abandono del campo del país, y el abandono del campo del país en este momento nos parece algo muy delicado y peligroso. Peligroso porque la suspensión de los apoyos a nuestros productores, básicamente a los que se dedican a los cultivos temporaleros, entre ellos el maíz, el frijol, el arroz, es decir, aquellos cultivos que representan la canasta básica, tiene una gran repercusión hacia el consumo de los alimentos del pueblo mexicano. Y esto no solamente significa que los campesinos no cuenten con los recursos que requieren para sus cultivos en estos ciclos de primavera-verano, sino el siguiente de otoño-invierno, en el cual no solamente se ha advertido que millones de hectáreas, 2 millones de hectáreas, se han dejado de cultivarse por nuestros productores en el campo, sino que además se ha, de manera gradual, no solamente desaparecido las instituciones que en el pasado formaron una estructura importantísima para apoyar la producción agropecuaria del país. El gran dilema entonces de la autosuficiencia alimentaria se advierte básicamente por varias cuestiones. La primera, porque efectivamente han desaparecido los cultivos, han desaparecido los apoyos a los cultivos del campo del país, sobre todo los básicos establecidos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, sino porque además ha habido una enorme disminución de estos recursos destinados a las instituciones encargadas de apoyar. Pero lo más importante es que en este caso se trata, pues fundamentalmente, de una institución como la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, ganadero, forestal, pesquero, que abarca pues todas las actividades productivas vinculadas con la alimentación del pueblo mexicano, pero a su vez con actividades colaterales como la que mencionamos en Marte Forestal. Entonces, ¿cuál es el peligro de que esto continúe en el descuido de atención a los campesinos de México por el régimen actual? Pues el peligro está en que, siendo miles de campesinos, de pequeños productores, medianos productores y a los sectores más importantes vinculados con la cadena productiva y con la agricultura de exportación también,
pues es que efectivamente estemos ante el riesgo de que sean sustituidos las instituciones de atención a los campesinos por los grupos que representan a los intermediarios o a los coyotes, es decir, por quienes de alguna manera también a través del crimen organizado pues logran una penetración en el campo del país que tiene una repercusión no solamente desde el punto de vista de la producción, sino tiene que ver fundamentalmente pues con los temas de seguridad nacional y al mismo tiempo pues con un riesgo de que no solamente la falta de cultivos y de apoyo a los productores se refleje en este sentido, sino además de que podamos vivir riesgos no solamente de hambruno en el campo y al mismo tiempo de encarecimiento de la canasta básica y de los productos agropecuarios que disminuyan la capacidad productiva en la población mexicana, sino aparte también pues el riesgo de la violencia, que es el momento más peligroso dado que estamos a punto de entrar a un proceso de carácter electoral en el cual también estará de por medio por la seguridad del campo del país. En esa medida hemos solicitado y respondido a esta petición la contribución de nuestras compañeras y compañeros diputados del Partido Nacional en sus diferentes comisiones, tanto en la Comisión de Agricultura como en la Comisión de Ganadería, como en la Comisión de Hacienda e inclusive en la Comisión del Trabajo, porque esto amenaza con el despido a los trabajadores de la financiera rural. Financiera rural que fue formada hace 20 años y que de alguna manera su evolución se ha transformado de manera gradual, pues y agregando, como decíamos, no solamente la parte de cultivo agropecuario, sino además la parte pesquera, la parte ganadera y la parte forestal. Entonces, esta es la razón por la cual los hemos convocado para que pudiéramos informarles de que estamos presentando ese punto de acuerdo para que comparezca tanto el secretario de Hacienda como de Agricultura y los representantes de las instituciones que tienen que ver con el desarrollo del campo del país. Este es un documento que seguramente se los podemos aportar dentro de unos minutos para su mayor información, pero esta es la razón de nuestra invitación y desde luego pues, agradecer a nuestra secretaria general del Partido Institucional, la compañera Carolina Villano, que nos haga el honor de acompañarnos, y a cada uno de nuestras compañeras y compañeros aquí presentes que sin duda alguna tienen que ver con este tema tan importante. Los compañeros que han sido invitados son la compañera María de Jesús Aguirre Maldonado, que es la presidenta de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, la compañera María del Refugio Camarena Jaure, presidenta de la Comisión de Ganadería, además nuestra compañera Blanca María Socorro Algalar Ruiz, que es la integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, al diputado Ismael Hernández Vera, secretario de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, al diputado Alfonso Guajardo de la Comisión de Hacienda, al diputado Toreso Medina Ramírez, secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, bueno, y desde luego a la diputada Laura Auro, que tiene que ver con la dirección del Consejo Nacional Agropecuario, y al director del propio Consejo del Consejo General del Consejo Agropecuario, que es Luis Fernando Aro Encinas. Está también el compañero licenciado José Amadeo Hernández Barajas, representante y coordinador general del Congreso Agrario Permanente, el compañero Alberto Bustamante Vázquez, representante del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, la compañera Leticia Barrera Maldonado, presidenta del Comité
Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional Campesina, y también el compañero José Guadalupe Becerril Espinosa, secretario nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Financiero. Es decir, se encuentra también con nosotros el dirigente del Sindicato de los Trabajadores de la Financiera Rural. Bueno, sé que disponemos de poco tiempo, pero en realidad no queremos abusar de ustedes. Les vamos a entregar una tarjeta muy detallada sobre estos temas, y desde luego pues yo invitaría a mis compañeras y compañeros que pudieran agregar o hacerle los comentarios pertinentes en el caso. Empezaremos, si les parece bien, con la compañera María de Jesús Aguirre Maldonado, que pudiera hacer los comentarios sobre el tema en materia de la agricultura en este país. Adelante. Sí. Aquí estoy, don Augusto. Muchas gracias. Buenos días, compañeras, compañeros. Agradecemos mucho la participación de todos y cada uno de ustedes, porque definitivamente que el campo mexicano nos une y debemos de estar todos atentos a lo que está pasando en este tema tan importante, en el que de manera ya muy amplia habló el diputado Augusto Gómez Villanueva. Agradecer la presencia de todas las organizaciones que él acaba de mencionar y que ya no voy a repetir en este momento, pero decirles que la presencia de ustedes en la Cámara de Diputados fortalece mucho el trabajo legislativo. Por lo tanto, agradecemos a las amigas y amigos que hoy se dan cita aquí, y que cada una de estas organizaciones tienen un nivel de representación en el Consejo Directivo de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. La pérdida de colocación de créditos de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario no es un tema coyuntural. Es un proceso paulatino observado desde el año de 2019. Esta aseveración se basa en el informe publicado por el Banco de México a finales de el 2022, donde se advierte que de 2018 a la fecha la colocación de créditos había caído en un 54%. Hicimos esta gráfica, creo que si la pasamos un poquito más hacia adelante, muchas veces las gráficas nos muestran mucho de cómo fue cayendo precisamente estos créditos. Se les quitó a nuestros compañeros campesinos, a los agricultores, la posibilidad de contar con apoyos de fomento agropecuario al bajar el presupuesto de ese rubro en SADER a 43.7 mil millones en el 2018. Ustedes recordarán que hace unos días comentábamos de cómo de 92 mil millones que teníamos en el 2015 para la Secretaría de Agricultura en presupuesto, se bajó precisamente a esta cifra que hoy les comento de 43 mil millones. Lo que hizo que voltearan a las opciones de financiamiento disponible, pero al tocar la puerta, la institución constituida para dispensar crédito al pequeño y mediano productor, se encontraron con el hecho de que tampoco era posible acceder a créditos baratos como lo pensaban. La financiera, heredera de una tradición de crédito al productor desde 1926, llegó a acreditar cerca de 1,5 millones de ejidatarios en 1981 y más de 110,000 pequeños productores privados. Actualmente los contratos de crédito no superan los 32,000. Además, el programa de pequeños productores que hasta el 2018 operaban créditos a tasas de interés preferenciales de 6.5%, a partir de la entrada de la nueva Administración Pública Federal, incrementaron sus tasas. Esto es realmente lamentable que lo hayan incrementado al 16 y 18%. Antes de la pandemia y de los efectos inflacionarios que estamos sufriendo en la actualidad, estos productores solo requerían aportar garantías simples, que en muchas ocasiones eran su cosecha futura,
pero hoy les exigen más de 81 requisitos. Los efectos de la inflación de los insumos agropecuarios, tales como agroquímicos, fertilizantes, combustibles, hace que se disminuya de manera importante la rentabilidad de las actividades agropecuarias. Es por eso que hoy estamos aquí, el grupo parlamentario del PRI, y agradecemos la presencia de las y los diputados y que nos acompañen en este punto de acuerdo que es tan importante para las y los productores mexicanos. No olvidemos que sin los productores mexicanos en nuestras mesas no habría alimentos. Por lo tanto, hoy desde el grupo parlamentario del PRI reconocemos el trabajo que han hecho todos los productores en México, porque a pesar de la pandemia, a pesar de las sequías, a pesar de lluvias atípicas, a pesar de los cambios climáticos, en las mesas de las y los mexicanos no han faltado los alimentos. Por eso seguiremos desde aquí, desde la Cámara de Diputados, representándolos a todos y cada uno de ellos y a todas también, porque hay muchas productoras que se dedican en el campo mexicano para que podamos tener esos alimentos en nuestra mesa. Muchas gracias. Le damos la palabra al ingeniero Luis Fernando Haro para que nos dirija un mensaje. Permiso. Hola. Muy buenos días a todas y a todos. Estamos preocupados. Es como si fuéramos de pasajeros y que quien lleva el destino de ese pasaje no sabemos a dónde nos lleva. Es lo mismo que está pasando con la Financiera Nacional de Desarrollo. Desde el 15 de diciembre emitieron un comunicado para informar a los regionales, a sus representantes regionales, que suspendieran toda clase de créditos que ya tenían contratados y lógicamente ni hablar de nuevos créditos. Están de alguna manera desprotegiendo al sector agroalimentario en un tema que pues pareciera ser muy incongruente, porque estamos hablando de querer buscar una seguridad alimentaria, una soberanía alimentaria, y estamos eliminando el principal motor y la palanca de desarrollo del sector, que es el financiamiento. En México, únicamente el 10% de los productores tienen acceso a un crédito. En Estados Unidos, por darle una cifra, el 90% de los productores reciben un financiamiento. El origen de la Financiera Nacional de Desarrollo, que se dio muy enfocado en el tema de pequeños productores, está acabando, está pereciendo, y no sabemos realmente el tema de solicitar una comparecencia de las autoridades, del secretario de Hacienda, al tema de dar una explicación de cuál es el destino y cuáles son las alternativas que se están viendo. La verdad es que no sabemos, porque oficialmente no se ha anunciado el cierre de la Financiera Nacional de Desarrollo. Simplemente se suspendieron los créditos. Hay productores que pertenecen al Consejo Nacional Agropecuario también, que nos han dicho no sabemos qué hacer, porque incluso queremos pagar algunos créditos y ya no hay en las oficinas, en las regionales, dónde pagarlo. Los productores van a caer en cartera vencida y no van a tener otras fuentes de financiamiento. Es preocupante, ya lo comentaba la diputada, presidenta de la Comisión de Conservación Rural. La Financiera Nacional de Desarrollo tenía como meta en el 2022, somos parte del Consejo Directivo de la Financiera Nacional de Desarrollo, ya no fuimos convocados a las siguientes reuniones y en libros se determinó que de alguna manera se suspendieran los créditos, cosa que nosotros como consejeros y algunas otras organizaciones aquí presentes, pues tampoco nos informaron de esa decisión. Fue una reunión de consejo que simplemente se convocó y se realizó en libros. La Financiera Nacional de Desarrollo tenía como meta en el 2022 hacer una colocación de más de 75,000 millones de pesos.
al cierre del 2022 se quedó simplemente poco más de 31,000 millones de pesos y dejando desprotegidos lógicamente a miles de productores, sobre todo pequeños productores, y es donde no entendemos realmente cuál es la congruencia y hacia dónde realmente y dónde se van a poder cubrir el tema de esos déficit y de esa necesidad de crédito que de alguna manera viene ocupando el sector. La Financiera Nacional de Desarrollo es la única banca de desarrollo de primer piso, FIRA es una banca de desarrollo de segundo piso que ha venido de alguna manera creciendo, pero eso depende de la banca comercial. El sector agroalimentario, a pesar de todo, ha seguido creciendo, tiene grandes oportunidades para poder seguir desarrollando el campo mexicano, pero requiere de instrumentos financieros y de administración de riesgos que desafortunadamente ante la falta de apoyos que ya no tiene el campo mexicano a través de la Secretaría de Agricultura ni para el fomento del financiamiento, pues ahora nos salen con que va a desaparecer la Financiera Nacional de Desarrollo y realmente pues no sabemos el destino y hacia dónde vamos en ese tránsito, que realmente hay una gran necesidad de financiamiento en el sector y pues vemos con mucha preocupación. Esperemos respuestas a este punto de acuerdo que hoy en día se presenta por el Partido Revolucionario Institucional para que realmente se dé una explicación y hacia dónde se va a dirigir la política pública que requiere el campo mexicano para asegurar y garantizar el abasto de alimentos para toda la población. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Continuamos con el mensaje del licenciado José Amadeo Hernández. Gracias. Buenos días a todos. Gracias a las diputadas, a los diputados del PRI, gracias a los medios de comunicación, muchas gracias a los productores, a las organizaciones que hoy están aquí. El tema principal, pues ya lo dijeron muchos compañeros, pero solamente les comento que el financiamiento bancario, tanto privado como público, representa apenas el 12% del Producto Interno Bruto Agropecuario. Del crédito de la banca de desarrollo se otorga el 54% de los recursos al 5% del total de los productores. A las zonas de alta marginación y muy alta no llega ni ha llegado ni siquiera el 10% de los recursos de la Financiera Nacional. Es preocupante lo que está pasando. Tan solo poner un caso, en el Valle de Santo Domingo, en Baja California Sur, tenían un crédito en ese valle con la financiera de una línea de crédito de 26 millones de pesos, utilizaban 10 millones de pesos, en enero les dijeron ya no te podemos aportar crédito porque ya se cerró, y cómo iban a seguir creciendo la planta de trigo. Debido a ello, el 28 de febrero tuvieron que cubrir lo que tenían de crédito y les pidieron prórroga para el 15 de agosto de 1 millón de pesos para poder solventar los pagos de los pozos en lo que es el pago de la electricidad. No quiso la financiera, se agotaron los recursos, los pagaron y ya comenzaron a cortar la luz en los pozos para regar más de 500 hectáreas de trigo. Se va a secar el trigo y no van a tener cosecha. Entonces quedaron en cero la gente de ese valle de Santo Domingo, quedaron, y la línea de crédito de 26 millones que habían trabajado durante 20 años quedó en cero, en nada. Hoy están buscando una vía de financiamiento en FIRA, pero que es más difícil, pero sobre todo la preocupación es que no hay un mecanismo o no se ha escuchado por parte de gobierno. Si cerramos esta puerta porque no sirvió, porque no se pudo a través de la financiera, ¿qué puerta debe abrir el gobierno federal para poder financiar el sector social más desprotegido del país? Hoy esa es la preocupación, y yo agradezco a los diputados del partido que estén impulsando un punto de acuerdo. Ojalá y se dé, ojalá y volteen todos los diputados de las demás bancadas, porque este es el campo de México, no es el campo de un partido, es el campo de México, y que ojalá correspondamos a ello. Invitamos por medio del CAP a que esta alta figura
como es el Congreso de la Unión, pueda invitar a comparecer al secretario de Hacienda, que es el director del Consejo Directivo, presidente del Consejo Directivo de la Financiera, y al secretario de Agricultura, porque le hicieron, esta gente del Valle de Santo Domingo, le hicieron saber al secretario en una gira, al secretario de SADER, y les dijo, solamente vayan y hagan gestión a ver qué hacen en Financiera. No se puede hacer si no se tiene respuesta de gobierno. Si no hay voluntad, es la preocupación de los productores de maíz, de frijol, de todos los alimentos que hoy deben de estar en las manos y en las mesas de los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias a Leticia Barrera Maldonado. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la solidaridad con los productores agropecuarios, de las y los diputados que el día de hoy nos acompañan. Muchísimas gracias, diputados. Y muchas gracias por presentar este punto de acuerdo ante esta honorable Cámara de Diputados para exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público para que comparezca ante este pleno de la Cámara y dé cuenta de la situación que guarda la Financiera Nacional. Gracias a todos los medios de comunicación por permitirnos transmitir nuestra inconformidad ante esta decisión carente de toda lógica y alejada de una sociedad que aspira a tener suficiencia alimentaria. Junto con mis compañeros dirigentes de otras organizaciones campesinas, hoy manifestamos el reclamo de los productores agropecuarios del país. Es inadmisible que se atente contra el incremento de la producción y la productividad de nuestro país. Un atentado a la banca de desarrollo para el campo que nació de una demanda histórica de los campesinos de nuestro México. Es muy claro que sin crédito y ante los elevados costos de los insumos, la actividad agropecuaria deja de ser rentable para una gran cantidad de compañeros en nuestro país. La Confederación Nacional Campesina, a lo largo de su historia, ya más de 85 años, ha caminado de la mano de los gobiernos para impulsar políticas públicas que le permitan a nuestros hermanos campesinos productores y puedan así acceder a mejor calidad de vida. La Financiera ha sido consecuencia de la lucha de los campesinos de México y hoy nos encontramos en una situación sumamente lamentable, con un gobierno que no quiere escuchar la necesidad de los hombres y de las mujeres del campo, que lejos de incentivar el acceso al crédito y a la productividad, desaparece la banca social más importante que atendía a los pequeños y medianos productores de nuestro país. La desaparición de la Financiera Nacional no es una situación que se ha dado en estos últimos tiempos o en este último año. Corresponde, desafortunadamente, a una estrategia establecida desde el 2019. Y como antecedente me permito darles estos datos. En el 2018 la Financiera Nacional colocó más de 67,000 millones de pesos de financiamiento a los compañeros campesinos. Para el 2022 colocó 30,000 millones de pesos, es decir, el 55% menos de lo que se había venido manejando en periodos anteriores. Además, se movió la tasa preferencial de 6.5 al 16 y 18% para este 2022. Muy lamentable porque pocos compañeros también podían acceder a pagar esas altas tasas. En lo que va de este año, no se ha colocado ningún crédito a los campesinos de nuestro país por parte de la Financiera Nacional. Además, desde el 2021 hasta el 2023, el Ejecutivo no incluyó a la Financiera Nacional en el presupuesto para que la Cámara de Diputados le asignara recursos. La eliminación de la cobranza, como bien lo comentó nuestros compañeros, ha provocado de manera premeditada el incremento de la cartera vencida, que ya alcanzó hasta estos momentos un 20%. Y con ello, el gobierno busca tener la justificación ideal
para desaparecer la Financiera Nacional. Queda claro que fue una estrategia planeada para desaparecer este banco social. Las consecuencias que tenemos en el campo, lamentablemente, son muy preocupantes. De acuerdo con la información del Sistema de Información Agropecuaria y Pesca de la SADER, el SIAP, esta disminución de crédito ha afectado directamente a la caída de la superficie cosechada en los cultivos anuales y perennes, ya que en el 2021 se contaba con 21 millones de hectáreas sembradas. Hoy se cuentan con 21 millones de hectáreas sembradas y hasta la fecha contamos solamente con 17 millones de hectáreas sembradas, con una disminución preocupante de más de 4 millones de hectáreas que no se han podido producir y sembrar y a la vez cosechar en nuestro país. La Confederación Nacional Campesina, como integrante del Consejo Directivo de la Financiera Nacional, negamos rotundamente el haber participado en la 100ª sesión ordinaria de dicho Consejo, haber aprobado el pago anticipado y cierre de las líneas de crédito internacionales que fondeaban a la Financiera Nacional y que fueron validadas en la sesión 24 extraordinaria sin la presencia de las y los compañeros consejeros que integramos ese consejo y que formamos parte de organizaciones sociales. Negamos haber participado en la 101 sesión ordinaria en donde se autorizó el cierre de las agencias estatales. La Confederación Nacional Campesina rechaza la desaparición de la financiera, mientras no se construya una institución que genere las políticas públicas que atiendan una verdadera necesidad del crédito para los campesinos y campesinas de nuestro país y sobre todo que no dejen desprotegidos a los pequeños productores que necesitan del crédito para cultivar la parcela y con ellos fortalecer su economía familiar. No podemos jugar a las ocurrencias y poner en riesgo la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestro país. Esperamos en verdad una rectificación de esta decisión. Apelamos al buen juicio del Ejecutivo. Por lo pronto, agradezco a los diputados y a la fracción parlamentaria del PRI por abrirnos las puertas y escuchar a las organizaciones y sobre todo a las demandas de los compañeros productores de nuestro país. Dejamos en sus manos esta necesidad que tiene el campo mexicano de que se fije una postura por parte de la Cámara de Diputados para que se siga otorgando crédito a los pequeños y medianos productores. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos la palabra a la diputada María del Refugio Camarena. Gracias, secretaria. Buenos días a todos los medios de comunicación que se encuentran presentes en esta importante rueda de prensa. Saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros diputados del grupo parlamentario del PRI, especialmente a nuestro amigo tan respetado, al diputado Augusto Gómez Villanueva, y de igual manera saludo a cada uno de los representantes de los consejos, confederaciones y organizaciones del sector agropecuario, que sin duda alguna su presencia fortalece esta gran iniciativa de don Augusto y del grupo parlamentario del PRI. Pues bueno, una vez más, el gobierno de la 4T, el gobierno de un solo hombre que despacha muy cómodamente desde Palacio Nacional y que desaparece presupuestos e instituciones sociales, dejan el desamparo y sin créditos a miles de productoras y productores y organizaciones del sector primario. Estas malas decisiones, la falta de planeación y la falta de visión social tiene como consecuencia la desaparición de la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Esta situación, si bien es cierto, afecta a productoras y productores que tienen capacidad de pago. También afecta directamente y aún más a las y los productores con menos recursos económicos del sector primario. Y en este sentido, con poca transparencia como lo es la actual administración federal, han decidido que a través de fideicomisos instituidos en relación en la agricultura
FIRA se subsane la desaparición por falta de recursos de la Financiera Nacional de Desarrollo, promoviendo esquemas de garantía para atender a productoras y productores que estaban acreditados en la Financiera Nacional de Desarrollo a través de intermediarios financieros, con lo que estima apoyar créditos por 16,318 millones de pesos en beneficio de 8,545 productoras y productores. Y aquí caben las preguntas para el gobierno de la 4T. ¿Es suficiente estos esquemas de garantía que impulsa FIRA para atender la demanda crediticia de las y los productores del sector agropecuario? ¿FIRA dará facilidades crediticias a las y los productores de escasos recursos para que puedan acceder a estos préstamos? Y otra interrogativa, ¿el gobierno de la 4T, al desaparecer a la Financiera Nacional de Desarrollo, pensó en los pequeños y medianos productores agropecuarios? Por ello, desde el grupo parlamentario del PRI, vemos problemas y una terrible realidad para las actividades agropecuarias de nuestro país. ¿Qué problemas son? Incremento acelerado en las importaciones agropecuarias, que ya lo estamos viendo, aumento en el déficit de la balanza comercial agropecuaria, desempleo en el sector agropecuario, afectación a intermediarios financieros como a productoras y productores agropecuarios y falta de liquidez para pequeños y medianos productores que no pueden acceder a líneas de crédito con organismos internacionales. Por ello, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, el grupo parlamentario del PRI apoya al diputado Augusto Gómez Villanueva en su exhorto para citar a comparecer al secretario de Hacienda y Crédito Público y a los titulares de los órganos de la Administración Pública Federal vinculados con el sector agropecuario para que nos expliquen qué va a pasar con las líneas de crédito de las y los productores del sector primario. Es cuanto. Muchas gracias. Damos la palabra al maestro Alberto Bustamante Vázquez. Muy buenos días. Antes que nada, quiero agradecer en nombre de nuestra presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, Rosario Enríquez, la invitación al diputado Augusto Gómez Villanueva, un viejo amigo del campo mexicano, del campo morelense, del campo queretano, del que yo vengo. Muchísimas gracias por su invitación y a la fracción del partido que nos invita por igual. Déjame comentarles que la Confederación Nacional de Propietarios Rurales desde 1946 se constituyó en la defensa de la posición de los propietarios rurales como una de los tres formatos que existen reconocidos en la ley del formato productivo en el campo mexicano. Somos una organización cuya principal misión ha sido integrar a los productores del campo a cadenas de valor que les permitieran generar mayor desarrollo y ganar más por su trabajo, con presencia en prácticamente todos los estados de la República y en todos los sistemas producto, y con una generación de valor profunda, si estamos tomando en cuenta la participación que tenemos en las exportaciones en el sector agropecuario y sobre todo en la alimentación de la sociedad mexicana. Yo creo que ya se ha hablado y se ha tocado de forma importante los temas que están sucediendo el día de hoy. Cuando inició este gobierno habló de soberanía. A nosotros preferimos llamarle sustentabilidad alimentaria. Hoy nos sorprende el que las acciones que se estén tomando tengan un derrotero profundamente diferente, con lo cual estamos preocupados por las acciones que tengan que tomar los productores. Y retomo las palabras del presidente del CNA, Fernando Haro. Al final del día, los pequeños productores son aquellos que van a pagar los platos rotos. No tendremos ya desapareciendo Financiera Nacional de Desarrollo, un vehículo directo para poder acceder al financiamiento. Y condenamos en una muy buena medida a los pequeños productores que necesitan ese acceso al crédito para cumplir con sus ciclos de trabajo.
en el que ya no puedan integrarse o crecer y desarrollarse para las cadenas de valor que hoy en día están generando éxito en el país. Con lo cual, nosotros ya, para no redundar, no proponemos, no solicitamos, exigimos el que se cree un fondo especial de emergencia para atender los ciclos que están aquí a la vuelta de la esquina, el ciclo de otoño-invierno para los productos que son especializados o los subsecuentes sistemas que están siendo afectados. Con lo cual, necesitamos de alguna forma que los diputados nos apoyen para que se cree una política pública acorde al sector, ¿no? Donde nos demos cuenta que 7 millones de personas viven en el sector primario, que generamos divisas de forma muy importante, estos 7 millones de personas, y sobre todo que somos aquellos que ponen la comida en el plato de la mesa de todos los mexicanos, que pareciera que es sencillo, no lo es. Y quiero dejar una reflexión. El campo mexicano no es algo a lo cual se pueda apagar y cuando se pretenda encender, arranque de inmediato. Si en las cadenas de valor se destruyen productores y se pierden tierras, esa producción no regresa en el corto plazo. Y podríamos hoy entender por qué tenemos las afectaciones que tenemos. Por ejemplo, la noticia del día de hoy, y lo dejo como reflexión, hemos roto los récords de importaciones de maíz al día de hoy. Eso no le veo congruencia contra lo que se ha dicho en los últimos días sobre el maíz mexicano. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con el mensaje del diputado Ildefonso Guajardo. Le manda muchos saludos, Jorge Nico. Adelante, Ildefonso. Gracias. Sin duda, apoyando este punto de acuerdo, como miembro de la Comisión de Hacienda, total respaldo para llamar a comparecer al secretario de Hacienda para dar cuentas de qué es lo que está pasando con el precisamente destino para aniquilar la financiera rural. Dicen que si camina como pato, aletea como pato y graznea como pato, es pato. Y Morena tiene en sus manos la responsabilidad de estar empobreciendo al campo mexicano. Lo han hecho con la reducción de subsidios a los cultivos estratégicos y por eso aquí nuestra compañera presidenta de la Comisión de Ganadería ha sido clarísima al decir que tenemos 4 millones de hectáreas menos de cultivos. Asimismo, en temas fundamentales para poder proteger la sanidad y la inocuidad del ganado, de la agricultura, han estado unilateralmente abriendo la importación de productos estratégicos sin pasarlos por el escrutinio estricto de poder preservar una inocuidad que nos ha costado años construir y que no solo pone en riesgo claramente la salud de los consumidores, pero adicionalmente pone en riesgo una gran capacidad exportadora del campo mexicano y eso sin duda nos va a llevar a enfrentar problemas muy serios al futuro. La disminución de los presupuestos para Senacica está impactando en la capacidad territorial y regional de poder seguir protegiendo esa inocuidad. Así es que, compañeros, con los presidentes y representantes de presidencia de organismos que nos acompañaron aquí, con el Consejo Nacional Agropecuario, con la CNC, con el Consejo de Productores Rurales y con el CAP, creo que debemos de organizar un grupo integral de trabajo con todos los partidos de oposición para poder dejar claro una estrategia hacia adelante y dejar evidencia de quiénes son los responsables de lo que estamos viviendo en este momento. Muchísimas gracias por invitarnos y estaremos ahí en la Comisión de Hacienda apoyando todas las iniciativas de las comisiones relevantes. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Tenemos preguntas de los medios de comunicación. Carlos Guzmán, de Avant.
Aba Noticias de Veracruz. Oiga, pues por principio de cuentas, ¿cuántos productores quedarían en el desamparo de este 10% que dice que finalmente se le da crédito, pero pues obviamente con esta desaparición pues quedarían muchísimos más en el desamparo? Se busca una política de supuestamente autosuficiencia, pero esos productores, ¿de qué estado serían y cuántos serían los afectados? Por favor. Usted es el dueño. Es que no escuché muy bien la llamada. No escuché muy bien. Le pido que Que repita la palabra. Sí, es que no escuchó bien. Buena tarde. Le preguntaba dos cuestiones. La primera es de estos productores, ¿cuántos en número resultarían afectados y de qué estados principalmente serían? Que nos den 3 estados esencialmente, por favor. En realidad, cuando estamos planteando el tema de la preocupación que nos asiste por la falta de financiamiento del campo, estamos hablando de varios tipos de productores. Por eso hemos invitado nosotros tanto a los compañeros del Consejo Empresarial como a los compañeros de la Confederación Nacional de Productores Rurales, la CNC desde luego, y al Consejo Permanente Agrario. Aquí estamos hablando sobre todo de una gran preocupación que es la agricultura de temporal, que son nuestros compañeros ejidatarios que abarcan pues estados fundamentales que son, digamos, productores que le dan sustento primero a la autosuficiencia. Y si se trata de productores de altos rendimientos de una agricultura tecnificada, pues hablamos de estados como Sinaloa, hablamos de estados como Tamaulipas, hablamos de estados como Chihuahua, como Durango y Sonora, ¿no? Entonces, por eso consideramos que el riesgo que vivimos en este momento es de la economía que está generando un empobrecimiento, no solamente digamos con un mayor riesgo de que en muchas partes del país pues no tengamos ni siquiera para responder al autoconsumo. Sobre todo hay comunidades indígenas en las cuales pues sobreviven básicamente de los cultivos del maíz, del café y de los cultivos básicos, ¿no? Entonces, aquí dice, acuerdo con el FIRA en 2021, el saldo total del financiamiento alcanzó una cifra de 240,230 millones de pesos, 7,274 más que 2020. Sin embargo, estos recursos se concentraron en pocas entidades. El 50% del total del financiamiento fue para Jalisco, Sinaloa, Nuevo León, Sonora, Guanajuato y Chihuahua. Sin embargo, los estados del sur como Guerrero, Tlaxcala, Quintana Roo, Baja California Sur y Morelos, pues en realidad han sido los que han recibido menos recursos para apoyar sus cultivos. Gracias. Continuamos con Adolfo Sánchez del Independiente. Espérate que perdón. Sí, ¿cómo está, diputado? Mucho gusto volverlo a ver. Yo quisiera preguntarle, son 4 millones de hectáreas que se están dejando de cultivar. ¿A qué se dedican estos 4 millones de hectáreas? ¿Las tiene la delincuencia organizada? ¿Qué está pasando con esas hectáreas? ¿Se están dejando de cultivar? ¿A qué tipo de cultivos? ¿Lo estamos dedicando al cultivo de marihuana? ¿Alguien quiere comentar? Si no, yo puedo comentar. ¿Lo tiene que comentar? A ver, diputado, Desde luego, con mucho gusto yo les doy la respuesta, pero vamos a dar la oportunidad que nos apoye aquí con el representante de la Confederación Nacional Campesina. Gracias. Son superficies, mi nombre es Efraín Niembro, son superficies que se están dejando de cultivar. Por lo tanto, es alimento que está dejando de entrar a los mercados y una de las razones por la cual los precios de los alimentos no bajan es justamente porque al haber cada vez menos alimentos, naturalmente son más caros. Y
Y son 4 millones de hectáreas. Y son 4 millones de hectáreas que se dejaron de sembrar, pero 6 millones de hectáreas que se dejaron de cosechar. ¿Por qué? Porque se perdieron por temas climáticos, porque se perdieron, como en el caso que comentaba nuestro compañero, que no había suficiente dinero y tuvieron que abandonar el cultivo, etcétera. Estamos hablando de que es el 20-25% de la superficie nacional que está dejando de tener actividad económica. ¿No le hago un comentario, Ana Augusto? Sí, adelante. Adelante, don Ismael. Estamos hablando de 4 millones de hectáreas, pero estamos hablando de la inflación en este país. Y estamos hablando no del campo, estamos hablando de los consumidores mexicanos de los alimentos más caros en los últimos años. Y los productores rurales en la economía mexicana juegan un papel fundamental. Entre menos producción de comida tengamos en el país, la inflación habrá de seguir impactando hacia la alza. Hay dos variables que impactan enormemente en la inflación, que es el impuesto que impacta negativamente más a todas las familias mexicanas. Es la producción de energía y la producción de alimentos. Y creo que de las 4 millones de hectáreas, nosotros tenemos los registros en la comisión de 7 millones de unidades económicas ganaderas, agrícolas, pesqueras, acuícolas, forestales, y de esos 7 millones de productores solamente accesan a la financiera rural en promedio 350,000 productores. ¿Qué le pasa a esta institución? Que cuando se desaparecieron los fideicomisos, con el argumento que había enorme corrupción, desaparecieron el Fondo de Garantías de la Financiera Rural. Al desaparecer el Fondo de Garantías de la Financiera Rural, ejidatarios, comuneros y pequeños productores que no tienen posibilidades de ofrecer garantías para sacar un crédito, desapareció prácticamente ahí la financiera rural para el sector social del campo en México. ¿Qué deseamos? Primero, que se regrese ese fondo de garantías para pequeños productores, porque la creación en 1926 de esta institución fue precisamente para atender a aquellos productores que no tenían garantías privadas, escrituras, facturas de maquinaria, y hoy en día no tenemos la posibilidad de accesar a ese instrumento sin el fondo de garantías. El 80% de los productores en este país son pequeños, muy pequeños y medianos. Solamente el 17% son productores que tienen la posibilidad de ofrecer garantías para accesar a un crédito. Los campesinos en el país tienen cuatro enemigos. El cambio climático, que genera falta de agua. No hay una política integral que atienda el tema del cambio climático para el campo. Por eso se dejaron de sembrar también las 4 millones de hectáreas. Segundo, la fluctuación de precios de garantía, la fluctuación de los precios de los granos a nivel internacional nos impactan económicamente y hoy no tenemos ningún seguro autorizado por el presupuesto del gobierno. El otro tema es las políticas de fomento. ¿Qué campo en el mundo produce alimentos sin tener fomento, o sea, subsidios del gobierno en cualquier economía del mundo? El sector primario en el mundo requiere subsidios para poder producir alimentos para sus habitantes.
Y aquí se desaparecieron en el presupuesto la posibilidad de tener fomento ganadero, fomento para la agricultura, fomento para la pesca, fomento para la acuacultura, fomento para la actividad forestal. ¿Qué sabemos y entendemos también? La financiera, en el 18 teníamos 900 millones de subsidio. En el 19, 438, la mitad. Aprobado por el grupo mayoritario de Morena, le bajaron a la financiera. Organizaciones dimos una gran lucha. El CAP, Consejo Nacional Agropecuario, la CCI, todas las organizaciones campesinas. Y logramos desde aquí poder sacar un acuerdo que se le mandaran 2.500 millones a la financiera en el 2020. Los absorbe Hacienda y por ahorros en la burocracia no se los dejan en el presupuesto a la financiera. A partir del 21, 0 pesos, 22, 0 pesos, 23, 0 pesos. Esa es la desaparición que hoy tiene una institución que para nosotros es importantísima. Si bien no resuelve la actividad del campo, pero es una de las palancas más importantes. Crédito barato y crédito accesible para los más pobres productores del país, del campo, que es el 80% de los campesinos productores rurales. Muchas gracias. Damos por terminada esta conferencia de prensa.